Dios me le bendiga, mis hermanos. Bienvenidos nuevamente a este estudio que hemos estado desarrollando sobre cómo Jesús preparó a sus discípulos para su muerte, tercera parte. Vamos a estar basándonos en la cita bíblica de Mateo 17, del 14 al 23, donde Jesús sana a un muchacho lunático. La palabra de Dios nos dice que luego que Jesús desciende del monte de la transfiguración, él y sus 3 discípulos se encuentran con esta triste escena donde un señor le dice a los discípulos que sanara a su hijo que estaba poseído por un espíritu inmundo, pero ellos no pudieron sanarlo. Allí se encontraban algunos maestros de la ley, entre una multitud de personas quienes cuestionaban la incapacidad de los discípulos de sanar a este muchacho. Y el padre, quien tenía una fe fluctuante, le pide a Jesús: Señor, si puedes, sana a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, que lo ha hecho mudo, un demonio. Y Jesucristo manifiesta o exclama: oh generación adúltera, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? ¿A quiénes se refería Jesús con generación incrédula? Se refería tanto a todos los que estaban presentes ahí inconversos, como también a sus 9 discípulos que no tuvieron la capacidad de reprender aquel espíritu, a pesar de que, como nos dice en la Biblia, en Marcos 10:1, Jesucristo le dio autoridad a todos sus discípulos para reprender todo demonio, todo espíritu inmundo, pero ellos no pudieron. Posiblemente ellos no habían podido porque habían descuidado la oración, o porque tal vez Jesucristo les había dicho que tenía que morir. Ellos posiblemente habían menguado en su fe debido a estas declaraciones y no habían entrado en comunión con el Padre. Jesucristo no solamente le da importancia a la sanidad de este joven, sino que le da mucho más importancia al desarrollo de la fe. El desarrollo de la fe es muy importante. No siempre Jesucristo necesitó fe por parte de aquella persona a quien sanaba, como el caso del paralítico que llevaron cuando rompieron el techo. No se necesitó la fe de él, sino la de sus amigos. También cuando la muchacha, la señora que le pidió la sanidad de su hija, la sirofenicia, tampoco necesitó la fe de la hija, sino que necesitó simplemente la fe de su madre. En muchas ocasiones Jesucristo sanó y no necesitaba específicamente la fe de la persona que iba a sanar. Pero en este momento el Padre estaba presente y pedía a Jesús si podía. Pero no era que Jesús no tenía poder, claro. Este hombre fluctuaba en cuanto a su fe de si Jesucristo podía sanar a su hijo. Pero Jesucristo le dijo, en una traducción de la Biblia de Jerusalén, le dice: ¿cómo que si puedo? Claro que puedo sanarlo. Y lo sanó. Sanó a este muchacho, el lunático, de ese espíritu inmundo que lo reprendió. E inmediatamente este muchacho fue sano. El desarrollo de la fe es muy importante. Jesucristo dijo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diría a este monte: pásate de aquí y siémbrate en otro lugar. Si nuestra fe se desarrolla y crece a sí mismo como un grano de mostaza, podríamos decir a ese monte que se traslade a otro lugar, en un sentido figurado, ¿verdad? Cuando se trata de enfermedades, cuando se trata de posesiones demoníacas, tenemos que ponernos la armadura de Dios para nosotros poder enfrentar todos esos dardos del enemigo. Que nuestra fe se desarrolle como el grano de mostaza. Es importante que nosotros desarrollemos nuestra fe, que no nos pase como al padre de este muchacho, ni a los discípulos que no pudieron ejercer ningún dominio, ninguna autoridad sobre ese espíritu inmundo, a pesar de que Jesucristo les había instruido y les había dado esa autoridad para que ellos reprendieran demonios. La fe es muy necesaria. Y también en Hebreos 13, versículo 8 nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Por tanto, debemos estar preparados, poner la armadura de Dios para que podamos enfrentar la batalla espiritual. Y al final, en los 2 últimos versículos, Jesucristo anuncia nuevamente su muerte. Y era necesario que Él le siguiera informando a sus discípulos sobre esto, porque ellos no entendían la razón de su muerte, pero al irlo preparando en estos acontecimientos, ellos sí iban a estar preparados. Pero como decíamos anteriormente, ellos comprendieron plenamente el significado de la muerte de Jesús cuando estaban en el aposento alto y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Dios me le bendiga, mis hermanos. En un próximo video estaremos hablando sobre una última parte de cómo Jesús prepara a sus discípulos para su muerte. Vamos a entrar a la escena donde Jesucristo, antes de entrar al templo, les exigen las 2 dracmas
para que entraran él y Pedro, y Jesucristo mandó a Pedro a pescar un pez, y dentro de la boca del pez se encontraba una moneda, y con ella Pedro iba a pagar el impuesto por Jesús y por él. La regla de oro es: haz bien, no, haz bien no. La regla de oro es: haz con los demás como tú quieres que los demás hagan contigo. Dios te bendiga, mi hermano. Suscríbete y comparte este video para que la palabra de Dios llegue a más personas. Dios te bendiga mucho.